Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 3. ¿Ya lo tienen? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, tu bendición que hemos recibido de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Lo que tú has preparado, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, una salvación tan grande que nos has dado, Señor, que nos has compartido, Señor, que has hecho a favor de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, abre su corazón, Señor, para que reciban, Padre mío, tu bendición que siempre está preparada para darnos a tus hijos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. ¿Qué les dice esta parte de la Escritura? ¿Qué piensan de esto que pasó aquí? ¿Verdad? Fíjese, en esta historia, dice que este hombre que era cojo de nacimiento y que lo llevaban al templo, a la puerta. ¿Para qué lo llevaban, Lauris? Para pedir limosna, ¿verdad? ¿De quién? De los hombres. En vez de que lo metieran al templo a pedirle a Dios, no limosnas, ¿verdad? ¿Usted cree que él esperaba esto en esta hora? Él estaba pidiendo un cinquito, por favor. Como muchos dicen, dele al Señor un pesito. Ay, Dios santo, esta gente está... No le puedes dar a Dios un pesito, hermanos, o cualquier cosa de las que te sobran. Pero no voy a hablar ahorita de esto, voy a hablar de lo que Dios da a nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese qué recibió este hombre, ¿verdad? Nunca esperó recibir esto. Estaba esperando recibir un dracma o cualquier monedita de las más pequeñas, hermano. Porque cuando damos limosna, ¿qué damos, Carlos? Las migajas, ¿no? Si eso sí traes, si no, hasta esas te las comes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estamos dando? Es la verdad. Estaba pidiendo limosnitas, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros? Él no esperaba otra cosa. No tenía confianza ni fe en Dios, porque estaba allí en la puerta, pero no entraba a pedirle a Dios. Le estaba pidiendo a los hombres limosnitas. ¿A quién nos parecemos a veces, verdad? A este hombre, pidiendo limosnitas, ¿verdad? ¿Qué esperamos o qué queremos recibir los hombres? Tanto de los hombres y aún de Dios, hermano. Aún de Dios. Esperamos recibir limosnas. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios no da limosnas a los hombres. Dios no da limosnas a los hombres. Las limosnas las damos y las hacemos los hombres, no Dios. ¿Cuándo has visto que Dios dé una limosnita?
véalo desde Israel, todo lo que ha dado, hermano. Fíjese, los limosneros somos nosotros y pedimos limosna a los hombres, ¿verdad? Pero mire, ¿qué hace el Señor? Nosotros hacemos esto, pero Dios nos tiene grandes cosas, grandes recompensas, cosas que ni nos... ¿Usted cree que este hombre se imaginaba que ese día iba a poder andar cuando nunca había andado en su vida? ¿Usted cree que esperaba recibir esta bendición de parte de Dios? Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han estado en alguna situación que en su vida que nunca esperan que algo va a pasar de una forma súper grande, maravillosa, cosas, ¿verdad?, que nunca esperaba usted que iban a pasar en su vida y de repente pasan, y cosas buenas, cosas grandes, no estoy hablando de cosas malas. En este caso, este hombre que recibió su sanidad, ahora una gran bendición de Dios. Lo que Dios nos tiene, él no sabía lo que Dios le tenía preparado en ese momento, hermano. Tú no sabes tampoco lo que Dios te tiene preparado para el día de mañana, para el tiempo que Dios quiera. Pero Dios no te está ofreciendo limosnitas, Dios no te está ofreciendo lo que le sobra. Dios dio lo mejor para cada uno de nosotros, a su Hijo Jesucristo. Pero mira, ¿no nos dice el Señor que nos ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído han subido en los oídos del hombre, ni en su corazón? Dios nos ha preparado cosas, ¿verdad?, que ni nos imaginamos, hermano. Pero le estamos pidiendo al hombre siempre migajitas cuando nos tenemos que dirigir a Dios, en este caso el CDI y cada uno de ustedes, ¿verdad?, en vez de pedirle al Señor migajitas, las sobrinas, no, Dios no quiere sobrinas para su pueblo, ahorita más adelante, ¿verdad? Mire, siempre esperamos recibir algo material, ¿sí? El hombre siempre, muchos pueden estar aquí también con una intención, con un propósito de recibir algo material del mundo de los hombres. Eso queremos recibir. Dime, ¿qué el hombre, qué es lo que no quiere, lo que siempre quiere recibir? Pero del mismo hombre, cosas buenas, cosas que le den, que lo demás, ¿verdad? Pero no quieren recibir nada del reino de los cielos. Este hombre ni se lo esperaba. Queremos recibir cosas materiales, regalos, cosas, todo lo que sea del mundial. ¡Ay, qué bien lo recibimos! Pero ¿qué hay de las cosas espirituales? ¿Qué es lo que no queremos recibir? Nada del reino de los cielos de Jesucristo. Y ahorita van a ver qué es lo principal que Dios nos da a través de Jesucristo, su palabra. ¿Qué es lo que nos da Dios por medio de Jesucristo? Hechos 2:26, de ahí a la vueltecita. Cuando estaban en el día de Pentecostés, Hechos 2:36, perdón. Vemos que estaban los judíos en esta fiesta. Y estaban ahí y oyeron un alboroto y gritos y todo, y fueron a ver qué pasaba. Estaba descendiendo el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y después de que ellos preguntan qué es lo que está pasando, Pedro se para y les da el primer mensaje al pueblo de Dios y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué les estaba dando Pedro? El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Les estaba dando el Evangelio, estaba hablando de Cristo, no de tus cosas materiales, terrenales. Le estaba hablando del mensaje de salvación. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjense que estaban recibiendo ellos. ¿Qué les estaba dando Pedro? ¿Qué queremos darle a los hombres también? Tus propias palabras, tus propias doctrinas, tus propios pensamientos,
porque cuando no tienes la palabra de Dios, ¿qué les das? Tonterías, religiones falsas. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, no todos la recibieron, hermano. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Los que recibieron, era un gran tambache de gente. ¿Cuántos recibieron solo la palabra? 3,000. Los demás dijeron no. ¿Cuántos en las iglesias también o en el mundo cuando se va y se predica, cuántos reciben la palabra? ¿Qué es lo que quieres ofrecerles? ¿Una iglesia, una congregación, un pastor o no? Tienes que ofrecer el evangelio, tienes que dar a conocer el evangelio. Cristo aquí en este caso, ¿qué se iban a imaginar ellos esto? Y los que recibieron la palabra, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Fueron bendecidos. ¿Qué esperaban ellos? Yo no sé qué esperaban, pero no esperaban esto. Recibieron a Cristo, recibieron la salvación. ¿Qué esperabas tú cuando viniste aquí por primera vez a la iglesia? Unos venían por una cosa o otros, ¿verdad? ¿Pero qué esperabas recibir? Ni siquiera te imaginabas, ¿verdad? Y cuando llegas y encuentras, dices, lo único que me dieron fue la palabra. No había otra cosa más que la palabra, el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos lo reciben y cuántos se van y lo rechazan? Si es que ahí nomás te hablan de la palabra, de Cristo, ¿verdad? Estos judíos nunca esperaron recibir la palabra del Señor, a ellos el evangelio. Ellos iban al templo con otras expectativas. Al oír el estruendo de lo que pasó, iban a ver qué estaba pasando, qué era aquello que sucedía. Y aquí lo estamos viendo en el versículo 2, 5 y 6. ¿Qué es lo que queremos nosotros ver también en cuando venimos a las iglesias o venimos a buscar a Dios? ¿Qué es lo que quieres ver? Unos quieren ver los músicos, otros quieren ver la construcción o tantas tonterías, ¿verdad? Pero no quieren recibir a Jesucristo. No entienden que lo más importante que Dios nos da es la salvación. Y la salvación se recibe por el evangelio de Jesucristo. En el 2, 5, 6, ahí lo dice, ¿verdad? Moraban en muchos, en 2, 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y estaban maravillados con él. Ellos estaban viendo, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando Pedro va y les empieza a hablar y les da el mensaje, ¿cuántos de aquellos hombres, verdad, recibieron la palabra? Tienes que recibir la palabra de Dios. Dice, recibo a Cristo, pero no recibo su palabra. Esa gente no está salva. En el tiempo de Jerusalén, mire, los hombres iban al templo, ¿verdad?, allá en Israel, a llevar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor, y eso era bueno, y es bueno. Y hacer oraciones, aquí también, y eso también es bueno. Pero no es suficiente, pero no recibían palabra de Dios. ¿Qué hacían? Llevaban su corderito, su animalito, el sacerdote lo mataba, lo hacía. Podían estar ahí en la oración y todo lo demás. Pero cuando el sacerdote o el sumo sacerdote les compartía, ni siquiera la ley, menos el evangelio de Cristo, ¿me entiendes? Y así están en todas las religiones. En todas las religiones te pueden ofrecer muchas cosas y tú vas a recibir lo que ves ahí, pero no te dan el evangelio de Cristo y es en vano. Cualquier iglesia que no recibe y que no da el evangelio de Jesucristo, aunque hayan grandes espectáculos, aunque hayan grandes músicos, aunque haya todo lo que haya, si no está el evangelio, pero está el profeta que te va a adivinar el sueño que tuviste, lo que quieras, pero si no está el evangelio de Jesucristo, no sirve de nada todo lo que recibas en un lugar, ¿me entienden? Entonces, por eso, ¿qué es lo que Dios nos da? Su evangelio. ¿Qué podemos dar a los hombres? Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy.
Les dio la palabra, le dio la palabra de Cristo, levántate y anda. Lo que nosotros tenemos que llevar a la gente es el evangelio, ¿verdad? No una religión, no una tradición, no que a fulanito ni a sutanito, ¿verdad? No recibían. Entonces vemos que el mismo pueblo de Israel no recibían palabra de Dios, solamente en las sinagogas, ¿verdad? Los sacerdotes recibían de ellos los animales, ofrendas, los sacrificios, pero no había ni quien recibiera la palabra de Dios, puro rito, pura tradición, sino solamente ritos, tradiciones, doctrinas de hombre, como pasa hoy en todas las religiones de los hombres. Estamos viviendo el tiempo más peligroso del hombre. El hombre lo que quiere recibir es una iglesia, una denominación, un grupo, lo que le atrae, lo que le busca. Pero ya cuando viene la palabra de Dios es muy difícil, hermano, que la reciban. Solamente reciben todo lo que pueden ver, lo que les puede gustar. Pero cuando viene la palabra de Dios, ahorita vamos a ver un versículo, ¿verdad? Un ejemplo. Como pasa en todas ellas hacen sus oraciones y está bien, tenemos que orar, pero no nomás eso, hacen sus oraciones, ritos, tradiciones, costumbres, pero sin recibir la palabra, el evangelio de Jesucristo, como es en Roma, como son los musulmanes. ¿Qué tantas cosas hacen? ¿Y qué es lo que reciben? Nada. Como entran, salen, ¿verdad? Ya porque vieron ahí un rito, porque vieron esto, vieron lo otro, pero sin recibir palabra de Dios, todo es en vano. Esto es lo que recibimos hoy y debemos de recibir hoy en las iglesias, recibir la palabra de Dios, su evangelio. ¿Me entienden? Y no las migajitas, no las limosnitas que te quiera dar el diablo, ¿verdad? Ahí te da una limosnita como en Roma, ¿no? ¿Qué les dan? Cualquier limosnita ahí de la palabra, ni siquiera. ¿Se acuerdan el ejemplo? Las limosnas de los hombres, como este hombre estaba esperando su limosnita. Y las migajitas que te dan, o las limosnas de los hombres, como el Señor le dijo en Marcos 7:24, aquella mujer sirofenicia. Mire, véalo. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quiénes son las grandes bendiciones? ¿Para quién es la revelación de Dios? ¿Para quién son todas las cosas que Dios ha preparado? ¿Para quién es el evangelio de Jesucristo? Lo más principal es para su pueblo, para su iglesia. Marcos 4:24. Hermano, nos cuesta tanto trabajo oír la palabra de Dios aún ya siendo salvos. ¿Quién sabe, verdad? Podemos aguantar una hora de alabanza, podemos aguantar lo que quieras en cosas, música y ¿cómo se dice? Espectáculo. Pero ven una hora de palabra de Dios. Y luego a veces también los que predican, la verdad, te dan una, ¿cómo se llama? Ese somnífero para dormir, ¿verdad? En vez de que te aviven tu corazón. Y por eso también tienen que dar palabra viva. Evangelio de Cristo, tienen que estar llenos del Espíritu Santo los que predican, si no, no prediquen, hermano, porque la verdad es un tropiezo para la iglesia. ¿Qué vienes a recibir de los que predican? Un evangelio de poder, un evangelio de vida, un evangelio de verdad de Jesucristo. No queremos oír palabras de hombre, no queremos oír palabras que se está durmiendo el predicador o que está como quiera. Bueno, mire, ¿qué dice ahí 7:24? Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, o sea, un gentil, ¿verdad? Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos
debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra el demonio ha salido de tu hija, y así fue. No sé, ¿verdad? Aquí nos está mostrando claramente el Señor. ¿Por qué primeramente Él vino a la palabra? ¿A quién se la dio? A los judíos. No quería que los gentiles entraran hasta que el Señor primero les dio la palabra. Hoy sigue igual. La palabra es para los hijos verdaderos, para aquellos que Dios ha escogido para salvación, no para los perrillos, hermano, que vienen a recoger migajas de lo que les sobra a los hijos, ¿verdad? Hermano, qué difícil es el estudio de la palabra, qué difícil es, estamos viendo con los varones, ¿cuántos responden a los estudios? Pero se conforman con migajitas aquí, y eso sí las reciben. La palabra de Dios no es para los perritos, perdón, no es, las migajas son para los perritos, la palabra de Dios son para los hijos de Dios escogidos. ¿Sabe que nunca te vas ¿cómo se llama?, a conformar? ¿Tú te conformas con migajas de comer? No me digas, los conozco, cómo son de dragones, ¿verdad? Jamás se van a conformar con una tortilla dura. Pues sí, Carlos, te vas a conformar con un pan de hace un año. No, hombre. Pero ¿por qué en lo espiritual sí se conforman con media naranja? Y eso si bien les va. Porque no tienen hambre, porque no son hijos de Dios. Una persona que tiene hambre va a comer la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos, fíjese, ella pedía a Jesucristo, y está bien, pedir a Jesucristo está bien, y pedir salud está bien, y pedir las necesidades físicas está bien, porque Dios a eso quiere de nosotros. No estamos diciendo que no pidamos nada de esto, no, sí. Pero lo que tenemos que aprender es a recibir la palabra del poder de Dios en tu vida. No solamente estas cosas, toda la gente venía para recibir del Señor todo este tipo de cosas. ¿Cuántos le seguían por la palabra, hermano? ¿Cuántos le seguían por la palabra? Mire, entonces ella pedía esa sanidad y libertad a su hija de un demonio. Jesucristo lo hizo, y es bueno. No podemos decir que sea malo, es bueno. Pedir a Dios, también a Jesucristo, por la libertad. ¿Cuánta gente sigue endemoniada, verdad, en la iglesia? Que no tienen libertad para servir, para seguir a Dios. Y es bueno todo esto, porque Dios lo hace. Pero lo que sigue es que tienen que recibir la palabra de Dios en su vida. Que no se conformen con eso. Ya el Señor me sanó y ahí nos vemos. Ya el Señor me dio esto y ahí nos vemos. Aquellos 10 leprosos, ¿se acuerdan? El Señor los sanó, pero solo uno regresó. Solo uno siguió a Jesucristo. Y así están, en las iglesias están arrebatadas, ¿verdad? Sobre todo esta es pequeña. Pero solamente van a querer recibir cosas terrenales, materiales, lo que les gusta, lo que esté de acuerdo a sus propios gustos. Pero no pueden recibir la palabra de poder, de vida, de Cristo, el Evangelio, ¿verdad? Y le dijo que el pan es para los hijos y que para los perrillos comen las migajas de los hijos. Y es verdad, hermano. ¿Quieres comer migajitas todavía? ¿Sigues comiendo migajitas de lo que te dan ahí, de que te sobra? Cuando tú puedes comer grandes banquetes espirituales en tu casa, en la palabra de Dios, pero no lo hacen, hermano. Allá ustedes, ¿verdad? Ella recibió lo que pidió, pero no tuvo el pan de Jesucristo. Se conformó con eso, se fue. Igual mucha gente se conforma con muchas cosas materiales. Sí, Dios es bueno, Dios es hermoso y nos da tantas cosas, tiene misericordia. Pero si tú no recibes la palabra de Dios después de lo que Dios te haya dado, ¿cuántos hombres lo seguían por lo que les daba, ofrecía el Señor? Sanidad, dones, etcétera. Pero ¿cuántos le seguían solo por la palabra de Dios que les daba? ¿Verdad? Que solo el Señor les daba la palabra. Ellos, los fariseos, no podían darle esta palabra. Solamente Jesucristo. Mire, en Hechos 11:1 dice ahí luego.
Tenemos que estar llenos de la palabra para poder dar la palabra. ¿Qué puedes testificar a un hombre si no estás lleno de la palabra, hermano? ¿Qué le puedes dar? ¿De qué sirve que Beto vaya al bote y si no les da la palabra, ¿no? Si les lleva pura comida y si les lleva leche, pan y todo, está bien darles eso, ¿verdad? Está bien, pero si no lleva él y los que van el evangelio, sale sobrando, ¿me entienden? Es lo principal. 11, ¿qué les dije? 1. Oyeron los apóstolos y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, que también los gentiles habían recibido. Fíjense que no tuvieron que usar, ¿qué? Alguna cosa material para que vinieran a ellos. No les ofrecieron dinero, no les ofrecieron ni siquiera salud ni nada. Les daban el evangelio y aquellas ovejas que son de Dios oyen su voz y lo reciben. ¿Qué hicieron ellos? Dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué recibían? ¿Qué les daban? La palabra. Ok, hay necesidad, por ejemplo, en la cárcel, en los hospitales, donde quiera hay necesidades físicas. Y está bien que se les lleve algo material, claro, pero ¿de qué sirve que hagan una labor social y no se les dé el evangelio de Cristo? ¿Para qué sirve? De nada. Ellos van a querer, sí, danos más cosas, danos más comida, danos más esto, sí. Pero cuando les das el evangelio, ¿cuántos se quedan allá con los niños? ¿verdad? Cuando se les está dando solo el evangelio. Ay, no, necesitamos que les den esto, que les den. Sí, si se puede darles. Pero si no les das el evangelio, entonces que se vayan. De nada sirve, ¿verdad? Dios nos puede dar muchas. Mira, el 17:11 ahí mismo, en Hechos, y hay muchos versículos, ¿no? Ya nosotros lo sabemos. Dice Pedro y Silas en Berea, el 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Fíjese, recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Estos eran más nobles que aquellos. Fíjese, ¿qué les ofreció? Aquí los apóstoles, ¿qué les ofrecían? Que llegaban a las sinagogas y ¿qué les ofrecían? Miren, les voy a ofrecer una nueva religión, una iglesia, no, les ofrecían el evangelio de Jesucristo. ¿Qué quieres ofrecer a la gente? Estábamos viendo ayer un documental de los chinos. En la China es donde más, uno de los lugares de tanta persecución ha habido, terrible, ¿no? Y cuando empezó toda la persecución eran poquitos cristianos, ¿no? ¿Saben cuántos ahorita? Millones hay. Y en medio de la persecución, ¿saben cuántos millones hay? 70 millones de cristianos en China. Claro, hay 1,500 o 1,000 y tantas gente, pero hay 70 millones. Y están pero súper avivados, hermano. Y ellos son los que predican el evangelio. Ellos son los que predican el evangelio a los chinitos y a pena de muerte, ¿verdad? Pero fíjese, ¿y qué reciben? O sea, ¿qué les están ofreciendo? ¿Persecución? Sí. ¿Dolor? Sí, porque les van a perseguir. Pero les ofrecen el evangelio y los que han creído lo reciben. Hay muchos que no lo reciben, pero ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede dar? Muchas cosas, el mundo, físicas, materiales de este mundo, pero lo que más nos bendice, y Dios nos puede dar muchas bendiciones materiales, pero no nos enfoquemos solo en el materialismo, hermano. Es que si ahí no me dan esto, si no me dan lo otro, no se enfoquen en eso, que realmente su corazón sigan a Jesucristo por la palabra que pueda transmitir Beto, Josué o cualquier otro hermano que predique, que sea una palabra de Cristo, ¿verdad? No de ellos. Y si cada uno en cualquier iglesia sea el evangelio de Jesucristo, bendecidos por la palabra.
Lo que más nos bendice y nos da es su palabra, su evangelio. Es el pan de vida, hermanos. Es el pan de vida que Dios nos da, aún en la iglesia hoy en día. Si tú vas a la iglesia católica, ¿tú crees a qué van ellos allá a recibir? Que la Eucaristía y qué más tonterías, ¿verdad? Y que van a recibir puras cosas terrenales, ¿verdad? Pero ¿qué hay de palabra? Ni le entienden ni nada, ¿verdad? Les dan muchas cosas y van por la razón que sea. En las iglesias evangélicas igual, ¿cuántas iglesias van por lo que les puedan ofrecer? Ya sea, es que ese pastor tiene el don de dar dones, vamos a que nos dé un don, ¿verdad? Y van a que recibir otros. Pues mira, ahí está el grupo de música más importante ahorita cristiano. Van a eso, pero no hay palabra. ¿En cuántos conciertos? Ahorita no sé si todos están de moda, ¿verdad? Pero ¿cuántos aún nos tocó a nosotros? Algunos en aquel tiempo, ¿verdad? Íbamos a oír música, pero no palabra. No había palabra, hermano. Y así están en muchos, ¿me entienden? Van a oír a Marco Swift, van a oír a quien quieran. Imagínense en el Vaticano, cuando sale la cosa esa a su balcón, ¿verdad? Y qué tonterías le dice, ¿qué recibe la gente? Nada, aire, ¿verdad? Pero no recibe el evangelio, no hay palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que lo que queremos recibir es evangelio, palabra de... Está bien ya de tradiciones, de ritos y de cosas personales, no queremos nada del hombre. Yo sé que aquí los hermanos que predican no hacemos eso, lo oímos, ¿verdad? Y si no, pues les jalamos la panza y las orejas, ¿verdad? ¿No? Ya está enojado Beto, pues para que nos sirva, ¿no? Que nada tenemos que dar de nosotros, hermanos. ¿Quieren prepararse? Prepárense con el evangelio, cómanselo todo, hasta pasta. ¿Cuántos hombres lo seguían por las señales que hacía y veían por la comida? Juan 6:25, ya voy terminando. Juan 6:25. Es que si me promete esto el Señor, pero todos somos iguales, hermano, nadie somos diferentes. Yo no me acuerdo al principio por qué fui la primera vez. ¿Sabes por qué fui? Porque estaban ¿cuáles dije? Juan. Porque estaba el grupo de Alejandro Alonso tocando ahí en la iglesia. Yo iba por la música, pero el Señor no tocó con la palabra a su tiempo. Y bueno, cada quien viene, otros vienen a buscar novia, a buscar suegras, ¿no, verdad? Nomás novia, pero no quieren suegra. Ofrézcanle la suegra y así se van. Ya no regresan. ¿Qué les dije? ¿6? No, 6, capítulo 6. 6:25. Ya sabemos que el Señor acababa de hacer un gran milagro dándoles de comer a tanta gente. Y hallándoles al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Andaban atrás de él. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. ¿Por qué les andaba buscando? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Aquí estaba. Ellos, ¿qué estaban pidiendo y qué querían recibir? Una señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué? Y esto es lo que el hombre quiere ver, quiere recibir, quiere ver qué obra se hace en las iglesias. Dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero, ¿qué dice? Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y dijo Jesucristo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego al final de esta enseñanza, en el versículo 60 de Juan, o sea, dio toda la enseñanza el Señor. ¿Qué pasó con estos judíos? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Saben cuántos se han ido aquí de la iglesia muchas veces por la palabra dura? Un chorral. Y es que es muy dura la palabra, el hermano nos ofende. Oh, y se ofenden. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuántas cosas sabes que se dicen en el púlpito les ofende? ¿Por qué? Porque nuestra carne se ofende. Pues que les dijo, si vieres al Hijo del Hombre sufrir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ni uno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Ya no pudieron recibir esta palabra. Cuando viene una palabra fuerte a nuestro corazón dura, ya nos molestamos, nos ofendemos. No, yo no puedo. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Ahí estamos viendo, tenemos que reconocer que la palabra de Dios no es la palabra del mundo, que Dios nos tiene que hablar porque conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce hasta lo que estamos pensando ahorita usted, cada uno de ustedes, ¿verdad? Y lo que no les gustó también lo conoce, ¿verdad? Entonces, en fin, cuando los hombres le seguían por las señales, le buscaban al Señor, pero no recibían la palabra de Jesucristo. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Es a través de sus palabras, que nos las da creyendo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cómo se recibe a Jesucristo? No nada más porque vengas aquí y ores para que recibas esta cosa o lo otro y te vas y nunca regresas. Es a través del Evangelio de Jesucristo. Recibes a Jesucristo cuando recibes la palabra y la aceptas de Dios, ¿verdad? Entonces los hombres podemos recibir de Dios muchas bendiciones materiales y las tenemos, pero a la vez no reciben la palabra de Dios. A la vez puedes recibir muchas cosas de Dios porque Dios es bueno y Dios nos las quiere dar y no es malo que recibamos todo lo material, pero tenemos que entender que tenemos que recibir lo espiritual, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. No solamente te conformes con que Dios te dé el pan, la comida, la salud, los negocios, el trabajo, sino que te conformes cuando está tu espíritu lleno de Dios, ¿verdad? Entonces, mira, ya va a tener, pero si quieres, el hombre todo lo que quiere es otras cosas, circo, quieren espectáculo, promesas de hombres, religiones, donde se les dice, pare de sufrir porque se les va a dar esto, se les va a dar otro. Ahí está como está lleno el pare de sufrir. ¿Qué están recibiendo? En fin, mire, aquí está Juan 17:13. Juan, esto es muy clarito, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? Los hombres pueden recibir muchas cosas, pero si no han recibido la palabra de Dios, una cosa les falta. Amén. Recibir la palabra de Dios. Dice 17:13, pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Fíjense, no dice que les dio las riquezas del mundo, que les ofreció todo para que lo siguieran. Yo les he dado tu palabra y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra. Que nos ha dado el Señor lo más valioso, lo más importante, su palabra. Te da todo. Ahorita Beth estaba orando, si pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, Él nos da lo material, Él nos da cosas grandes. Aquí vemos con este cojito, ¿verdad? Que le regresó. Yo creo que este cojo fue salvo porque le siguió al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios te da muchas bendiciones, pero si tú no recibes la palabra, si no te comes la palabra, si no la recibes día a día, tú personalmente no te conformes con lo que oyes aquí, hermano. No te conformes con eso. ¿Sabes qué? Eso es muy poquito, hermano. Es como si tienes hambre y te comes un taco. Y eso es todo, no me digan. Bueno, ¿verdad? Entonces termino, pero vemos cómo el Señor, los hombres no quieren oír la palabra de Dios, pero sí quieren oír todas cosas del hombre, del mundo. Y en Juan 12:47, para terminar, dice ahí, 12:47. La incredulidad del hombre no es que no crea en Dios, inclusive que no cree en Jesucristo, ¿sí? Y en todo lo que quieren creer. Pero la incredulidad es no creer a la palabra de Dios, no creer a lo que está escrito, hermano, a las promesas de Dios. 14:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, pueden recibir cosas, pueden recibir lo otro, porque Dios se las da, pero no recibe sus palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Más claro no puede ser, ¿verdad? ¿A quién queremos creerle? ¿Qué es lo que quieres de Dios? Sus palabras son espíritu y son vida. Su palabra es el poder de Dios para procrear todas las cosas, las crió a través del poder de su palabra. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Nos dio a su propio Hijo, que es la palabra viva, que es la palabra de Dios. Entonces yo los invito, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Ay, ¿no se cayó, José? No. Vamos a pedirle al Señor que tengamos hambre de su palabra, hermano, hambre de la palabra. Padre, te damos gracias. Pedimos que nos des hambre de tu palabra, Señor. Hambre de esta palabra tuya, Señor. Sabemos qué es lo que permanece, la palabra de Dios, porque la carne y la gloria del hombre es como la flor de la tierra. Crece, Señor, y se ve bonita y hermosa en un tiempo, pero cuando tú soplas sobre ella se desvanece. Y todo así es, Señor. Pero el que hace la voluntad, la palabra de Dios permanece para siempre. Señor, queremos que esta palabra penetre en nuestro corazón, haga esta obra, Señor, en nuestra alma, Señor, que tengamos hambre, tengamos sed de tu palabra, que no nos conformemos con las migajas, Padre, porque tú no nos das migajas, Señor, tú nos das cosas grandes, maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son lo que tú nos has preparado y tú nos las has revelado por tu Espíritu y por tu palabra. Señor, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra desobediencia, perdona, Señor, nuestra falta de motivación, de todo lo que sea en nuestro corazón, Señor, para no recibir más de tu palabra, para no querer oír más, para no querer buscar más de ti. Perdónanos, Señor, límpianos y llénanos más y más y más y más, Señor, porque es lo que más necesitamos de tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.